Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Buenas tardes y buenas noches a todas las televidentes y los televidentes de Conexión Vital, el programa del Dr. Rojas aquí en Telecafé. Y bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que están conectadas por nuestra red social en la página Facebook del Dr. Rojas y a las personas que nos ven más tardecito desde Teleisla. Estamos aquí en Manizales, Colombia, por otro capítulo de Conexión Vital para guiarlo a crear nuevos y saludables hábitos alimentarios. Hoy va a ser un capítulo bien interesante porque tenemos muchos invitados y también un invitado especial. Entonces, alístanse para hacer su pregunta en la red social porque atrás de la alimentación hay muchos mitos, muchas verdades y a veces no está tan fácil como empezar a moverse para encontrar el camino hacia el saludable. Antes de presentarle el invitado de honor, estoy aquí con nuestra nutricionista dietista del Parque de la Salud, la doctora Mariam Didi Rendón Ruiz. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Ella ya es una cara conocida aquí en Conexión Vital y también en nuestro Parque de la Salud de Manizales, de Dos Quebradas, Cali y Anolaima. Y también tenemos dos invitados nuevos que con mucho gusto voy a presentar. Vamos a tener Laura Melissa Gutiérrez y Andrés Rivera. Son dos personas muy interesantes porque tienen un enfoque a la nutrición fitness. Ellos son licenciados en educación física, ella también entrenadora con un máster de nutrición y después nos contarán porque lo que quiero hoy es crear un conversatorio con nuestro invitado especial que es autor de este libro que creo que ya conocen, es Meta Alimentación. Tenemos aquí conectado de otra parte de Colombia, ahora le preguntamos dónde, el doctor Oscar Rosero, médico endocrinólogo y autores de libros como estos muy interesantes y muy seguido en la red social con sus videos, sus reels sobre la nutrición. Doctor Oscar Rosero, ¿estás conectado? Hola, Cris, por aquí conectadísimo, muy pendientes de esta conexión vital. Feliz de estar compartiendo esta noche con todos. Bienvenido, me encanta tenerte acá y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hace pocos días presentamos el libro del doctor Rosero en la Feria Internacional del Libro de Cali, entonces fue un gusto conocerte en vivo, tuvimos una charla muy bonita y un evento que de verdad impactó mucho en las personas que estaban. Hoy nos haré yo hacerte tantas preguntas porque te traigo aquí un parterre de invitados que todos se dedican a la nutrición con un enfoque diferente. Me encantaba crear esto porque la nutrición es algo muy interesante, hay mucha manera de tratarla, pero también me gusta ir más allá de todos estos mitos, estas falsas verdades que hoy se encuentran en la red. Entonces, Oscar, doctor Rosero, para empezar, ¿qué podemos compartir a nuestros televidentes sobre tu último trabajo, Meta Alimentación? Pues sí, Cris, muchas gracias por invitarme y pues por poner nuestro último trabajo como referente. Yo creo que eso que tú dices, todos tenemos desde el punto de vista metabólico, nutricional, visiones de vida diferentes. Yo trato de hacer una confluencia de todas las costumbres, de todas las corrientes en una noción básica, y esa noción básica parte desde nuestra misma ancestralidad, y entiéndase la ancestralidad no con componente político, sino con componente real de lo que somos,
en Colombia y en América Latina, entendiendo, por ejemplo, que somos diferentes en San Andrés, que nuestra ancestralidad raizal es diferente a la ancestralidad del altiplano cundiboyacense. Fíjense ustedes cómo cambia todo y cómo no pueden encasillarnos en modelos nutricionales estándar que vienen incluso importados. Es algo que siempre yo digo, me hablan de la dieta mediterránea, pero estamos o a orillas del Caribe, o a orillas del Pacífico, o a orillas del Magdalena o del Cauca, pero no estamos a orillas de ningún Mediterráneo. Entonces es un concepto integrador de la nutrición en torno a la ancestralidad y entender que quizás por ahí empecemos a encontrar respuestas a tanta enfermedad. Me encanta, doctor Rosero, y tú sabes que como extranjero yo soy muy fascinado de aprender culturas, tradiciones nuevas y también como persona que se dedica a la nutrición con un enfoque a la medicina ayurvédica, también me interesa conocer esto. Y además yo estoy haciendo en el Parque de la Salud un trabajo muy bonito con la doctora Mariam Ruiz Rendón, que es nutricionista y dietóloga tradicional egresada de la Universidad de Colombia. Estamos creando un menú para nuestros pacientes, entonces fue muy divertido, interesante este encuentro, ¿verdad, Mariam? Entre un nutricionista ayurvédico que está muy preocupado de la energía, de las especias, y una nutricionista tradicional. Entonces, yo te dejo con la doctora Mariam, que te va a hacer alguna pregunta. Por supuesto. Muchas gracias, doctor, por aceptar este espacio. De verdad que tuve la oportunidad de leer su libro y me llamaba mucho la atención el enfoque que tiene relacionado a comer la comida real y comer esa comida que nos da la naturaleza, nuestro entorno geográfico, y como usted decía, no la dieta mediterránea que está muy lejos de nuestro continente. Entonces, y en torno a todo lo que ha venido evolucionando y cómo ahora las personas le tienen mucho miedo, primeramente fue a las grasas y ahora a los carbohidratos. Hay una fobia excesiva. A mí me gustaría saber, desde su punto de vista endocrinólogo, la parte del índice glicémico y la carga glicémica de especialmente las frutas, porque ahora las están catalogando, las están satanizando como algo malo para la salud, cuando desconocemos otros componentes nutricionales que son muy buenos para la salud. Mira que eso es muy importante, de pronto para los televidentes, nosotros los endocrinólogos somos una especialidad de la medicina que tratamos las enfermedades hormonales y los problemas metabólicos, nos encargamos de estudiar el metabolismo. Desafortunadamente, los colegas endocrinólogos tradicionalmente se enfocaron en tratar enfermedades específicas farmacológicamente, pero no se enfocaron mucho en ir a la raíz de las enfermedades que estábamos tratando: diabetes, hipertensión, prediabetes, ovario poliquístico, obesidad. Entonces como que se volvió una conducta medicamentosa y no ir a la raíz. Cuando empezamos a entender un poquito de qué se trata el asunto y empiezo yo a profundizar, hay muchos colegas que ya están uniéndose a esta nueva forma de ver la vida, de ver la nutrición y ver como un todo, no como algo aislado. Empezamos a ver que estos conceptos, por ejemplo, de índice glicémico, carga glicémica, que se han trillado tanto y trabajado tanto, a la hora de enfrentarse el paciente a la vida real, son muy complejos y confunden. Mi percepción que tengo del índice glicémico y carga glicémica es que confunden, y creo que ese cuento del índice glicémico y carga glicémica viene más de la tendencia hacia la comida procesada que hacia la comida sin procesamiento. Creo que hay una ruptura en cuanto a los conceptos, gracias a Monteiro desde hace 10 años, que empezó a decir, oiga, los alimentos no se pueden disgregar, no se pueden hablar de carbohidratos, de proteínas y grasas aisladamente, sino en conjunto y en conjunto en cuanto a la matriz. Y cuando empezamos a entender que el alimento es una matriz que se descompone y que biológicamente responde según si la modifico o no la modifico, empiezo a entender que esos satanizados, por ejemplo, frutas, no tienen nada que ver, es simplemente concepto extrapolado, por ejemplo, de que estudios con fructosa transformada, es decir, en polvo o líquida, produce una respuesta metabólica diferente a la fructosa en su matriz intrínseca, con sus procesos biológicos para los cuales hemos sido millones de años de evolución diseñados. Entonces creo que el concepto, y de hecho si te das cuenta, y los que han leído el libro se dan cuenta, yo no menciono ni índice glicémico ni carga glicémica porque confunde un poco, y gracias a esos conceptos muchos creímos equivocadamente que una galleta ultraprocesada iba a poder ser similar que, por ejemplo, un maíz o una mazorca. Entonces, ahí parte el concepto de decir, sí, está bien en estudios científicos, allá en la universidad, evaluemos un grupo de población, pero en la vida real creo que esa confusión no la debemos traspasar a los pacientes.
Es muy interesante este tema, Oscar, porque el tema de la comida real es algo que nos fascina mucho. Y de hecho, aquí en estudio está con nosotros Laura Melissa Gutiérrez, que fue tu estudiante en un curso y ella está haciendo un máster en España, inspirado, digamos, a este movimiento de comida real. Laura Melissa, cuéntanos un poquito cómo es tu experiencia con la comida y qué quieres compartir con el doctor Rosero y con nuestro televidente, por supuesto. Claro que sí, mucho gusto. Mi nombre es Laura Melissa Gutiérrez. Actualmente, como dijo Cris, estoy estudiando una maestría en nutrición y dietética y tenemos un restaurante y un mercado saludable aquí en Manizales. También fui estudiante de un curso del doctor Rosero, entonces es una inmensa alegría para nosotros poder estar aquí compartiendo varias experiencias contigo. Y a raíz de eso hemos tenido muchas dudas, ya que hay algunas clientes, pacientes o asesorados que van mucho a nuestro restaurante y resulta que tienen una cierta inquietud o generan cierta duda sobre las grasas. Sabemos pues que las grasas son muy importantes para el cerebro y el correcto funcionamiento de todos nuestros órganos, pero creo que hay una confusión muy grande en cuanto al omega 3 y el omega 6. ¿Por qué? Porque todas las personas van a nuestro restaurante preguntando y anhelando todo, digamos, con harina de almendras o con harina de coco, y le temen mucho a la avena o al arroz. Entonces, como deme este postre, pero solo porque es de harina de almendras, como si no pasara nada y no tuvieran en cuenta que se están comiendo una cantidad de calorías. Entonces, eso, digamos que esa es mi gran duda, si tú nos puedes solucionar a todos nuestros televidentes. Hay varios puntos en torno a eso que acabas de mencionar, varias líneas. Por un lado, algo que he venido trabajando, algo que he venido definiendo y estudiando mucho son los 3 conceptos básicos de la nutrición, que los vemos separadamente y que tienen que integrarse. La calidad es fundamental, claro, comer comida de verdad, bien planeada, comida real. La cantidad no podemos dejarla de lado, porque vemos todos los días pacientes que dicen, yo como muy natural, yo como muy ancestral, pero subo de peso. Claro, si comes más de lo que tu cuerpo gasta diariamente, te vas a pasar así sea la comida más natural. Y tercero, la cronobiología y los horarios, que tienen muchísimo que ver con medicinas o prácticas de medicina ancestral. Eso no es nada nuevo, que se nos olvidó por la tecnología, por la luz, por todo. Esos 3 conceptos son fundamentales. Ahora, hablando específicamente de grasas, fíjate que hay una sobrevaloración del omega 3 y satanización masiva de los omega 6 y omega 9. Creo que ahí en ese punto nos confunden con esos discursos. Naturalmente, la comida ultraprocesada es altísima en 6 y 9, pero carente de 3. Pero si yo modifico mi patrón nutricional, si quito la comida ultraprocesada y voy por la comida real, el aporte de 6 y 9 disminuye y un aporte normal habitual de omega 3 me va a dar lo que necesito sin necesidad de excederme. Los omega 6 y omega 9 son en cantidades básicas esenciales, pero en cantidades altas potencialmente aterogénicas y negativas. La clave siempre va a ser encontrar esos balances. Con la grasa saturada ocurre un tema bien interesante, y es que siempre hemos hablado más de la grasa saturada creyendo que viene de cualquier fuente igual. Y yo soy un convencido, y cada vez se evidencia que depende del tipo. Por ejemplo, la grasa saturada presente en unas galletas negras de estas de chocolate es una grasa potencialmente no, o inflamatoria a todo nivel, versus la grasa saturada que puede venir, por ejemplo, de un aceite de coco. Entonces no podemos confundirnos en la fuente matriz de la grasa saturada del procesamiento con el resultado que vamos a tener, porque va a ser diferente. Me parece un tema bien interesante porque vamos adelantando y cortando, ¿no?, con muchos mitos y muchas cosas que se ven, porque fíjate que para mí es muy particular ver que ahora en Europa ya se está hablando de ortorexia, ¿no?, esta enfermedad donde la gente está obsesionada para la comida sana y saludable. Entonces tenemos como que encontrar un equilibrio, que juntar todos estos conocimientos, pero después encontrar una manera natural para acercarnos a la mesa y alimentarnos. Yo creo que ese es el punto fundamental, porque la ortorexia está apareciendo y está cada día más frecuente, personas obsesionadas porque leyeron un libro supremamente cruel, que nos ponía en una situación muy complicada, donde nos decía que todo era malo y entonces a partir de ahí todo es malo y nos vamos a morir, y se van al extremo. No hay que llegar allá. Yo creo que si uno identifica
¿cuáles son, digo yo, lo primero es identificar cuáles son los verdaderos culpables de la pandemia de sobrepeso, hipertensión, cáncer, enfermedad metabólica? Porque es que yo como endocrinólogo lo veo todos los días, esos son mis pacientes. Yo digo, si supiéramos comer un 50% bien, no tendría yo toda la consulta que tengo hoy en día. Con un 50% sería suficiente. ¿Y qué es comer bien? Yo siempre insisto que no es buscar soluciones mágicas en productos mágicos, en curas milagrosas, es dejar de comer lo que nos enferma, y lo que nos enferma ya está identificado claramente: productos industrializados, empacados, azucarados, que inundaron la humanidad desde hace 40 años. Creo que ese es el punto más importante para no caer en la ortorexia. La famosa comida chatarra. La famosa comida chatarra, que el término pues ha sido toda comida chatarra, ultraprocesado. Yo he tratado de modificarlo, comida industrializada. Sí, que no sea tan brusco, ¿no? Sí, es que es muy difícil. Y yo creo que uno evita llegar a la ortorexia siendo consciente, insisto, de lo que somos, de nuestras raíces, ¿no? Entonces, los que me siguen en redes sociales, en Instagram, ven mis almuerzos. Hoy almorcé un plato de frijoles que tenía un llamita ahí metido entre los frijoles, con arroz integral y ensalada. Y entonces alguien me decía, ¿y dónde está la proteína? Eso no tiene proteína. Y yo digo, ¿cómo ha llegado el concepto tan terriblemente equivocado de creer que es que hay que comer toneladas de animales, toneladas de proteínas suplementarias? Y la proteína es un tema muy, muy interesante, Oscar, porque tenemos aquí a Andrés Rivera, que él tiene un enfoque al deporte, ¿no? Andrés, cuéntanos tu experiencia y un poquito este tema de la proteína que quieres compartir con el doctor Rosero. Oye, hola, doctor, ¿cómo estás? Hola. Qué bueno saludarte, de verdad, es un orgullo de nosotros estar hablando contigo. Como Laura te decía, nosotros tenemos un restaurante acá en Manizales y hemos sido fieles seguidores a ti y obviamente a todos tus trabajos. Y pues bueno, yo me enfoco un poco más como hacia la parte de fitness, hacia el deporte, como le decía Cris, licenciado en educación física con una especialización en nutrición, pero yo me encargo mucho más como en la parte de dietas fitness, ¿cierto? Claro. Entonces yo me voy a ir un poco más hacia allá. Sí. Salió un estudio la semana pasada por una revista que se llama SEC, en el cual dice que un deportista o alguien que hace ejercicio físico intenso puede afectar en que coma carne o que no coma carne, ¿cierto? Entonces el estudio, pues obviamente pasó durante varios años estudiando cada una de estas personas, unos que consumían altos niveles de proteína desde la carne y otros que comían proteína alta, pero desde la parte vegana, y no encontraron mayor diferencia en la gana de masa muscular. Entonces, como que esa es la pregunta, porque muchas personas o asesoradas también van a nuestro local y son muy preocupados qué suplemento me consumo, qué me va a subir de peso, qué voy a bajar también, porque me preguntan mucho sobre las pastillas mágicas. Entonces quiero como que quitar ese mito de que solamente la carne y la proteína de los animales nos puede hacer subir de peso o de masa muscular. O de masa muscular, y ese es un mito muy arraigado y muy vendido, cruelmente vendido. Eso es un mito, definitivamente. O sea, asumir que las fuentes vegetales de proteínas son ineficientes es absolutamente absurdo. El ser humano en su evolución ha tenido momentos de transición donde hemos sido vegetarianos, hemos sido veganos, hemos sido carnívoros, carroñeros, omnívoros. Hemos pasado por todas las etapas. De hecho, en los albores de las civilizaciones modernas, el consumo de proteína animal, no había ganadería. En Egipto no había, o sea, sí, ¿cómo alimentaban a todo ese poco de gente? Aquí nomás, los aztecas y los mayas construyeron un imperio, florecieron, y sus esencias, su proteína era proteína de origen vegetal, porque no tenían una ganadería extensiva como ahora, miles de reses, miles de porcinos, miles de gallinas. No, eso es un mito. Ahora, son gustos que finalmente abordan la parte personal. Ya que otra cosa, que a mí yo sea carnívoro y me fascine la carne, pues perfecto, pero decirle al que no la consume que no va a alcanzar sus metas es completamente errado y equivocado. Ambos extremos son viciosos. Yo ni soy vegetariano, ni practico el veganismo, soy más bien flexitariano, priorizo siempre proteínas vegetales, pero una proteína animal ocasionalmente va bien. Y cuando me preguntan, ¿puedo mejorar la masa muscular con un plan de alimentación basado en plantas? Le digo, sí, definitivamente sí. Eso sí, asesórense con profesionales, porque no es tan sencillo, es un poquito más difícil, pero sí se puede. Es que es un tema complejo, Oscar, fíjate, porque hoy hablaba con la doctora Mariam, ella viene de una formación tradicional. Entonces, cuando entró en los parques de la salud, donde hay muchos profesionales con diferentes formación, diferente tradición, también estaba un poquito en principio como
no confundida, pero con muchas preguntas, con muchas dudas. Yo vi que ella estaba muy satisfecha después de la lectura de tu libro. Entonces, Marian, ¿cómo podemos corroborar lo que decía ahora el doctor Rosero sobre los profesionales, sobre todo esto tema de la alimentación y de todo lo que surge alrededor hoy con la red social, los influenciadores? Claramente, yo he notado que nos quieren encasillar a un tipo de alimentación como el mejor. Si usted es vegetariano, está en lo guau, está mejor. Si es carnívoro, está en lo peor. El keto, hoy El hablamos keto, mucho. un sinfín de dietas que nos están induciendo a hacerlo, y si no lo hacemos, entonces estamos de una manera u otra haciendo las cosas mal, cuando nos olvidamos que somos seres individuales y que para lo que a mí me puede caer bien, para ti de pronto no. Entonces nos están encasillando en algo en lo cual dejamos de un lado lo natural, lo que nos provee la naturaleza, y entonces quedamos en esa alimentación juzgada, que si no la haces, entonces ya perdiste todo y ya no vale. No, ¿Cómo te sentiste después de leer el libro? Bueno, es muy, muy amplio, ¿no? Pero siempre enfocándose en la comida real, en la comida natural. Y claramente debemos rescatar esa seguridad alimentaria y nutricional, de comer lo que nos proveen los campesinos, y también reivindicar esa labor tan grande que hacen por nosotros. Y yo, comparando los precios de la industria, ¿cuánto no nos vale un empaquetado? ¿Cuánto no nos vale una fruta o una verdura? Que vamos allá y le pedimos rebaja al campesino, y cuando vamos a la industria a comprar en el supermercado, pagamos lo que vale. Hay algo interesante, y estoy seguro que nos ven en San Andrés, y es algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención, la reflexión, porque encasillamos los hábitos alimentarios de forma universal. Entonces, por ejemplo, dicen, tienen que comer ensalada de muchos colores y mucha variedad, y sin ensalada no se es saludable. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hago si estoy en San Andrés, donde casi no llegan vegetales, son costosísimos? Y digo, bueno, pero ¿cómo era el patrón nutricional del raizal hace 100 años? Había toda esa exigencia de, no, las frutas, sí, había coco, pero no ese concepto global. Yo creo que si empezáramos a entender un poquito cómo era el estilo de vida raizal en esa época, hace 100 años, cuando no había la obesidad que hay hoy, la hipertensión que hay hoy, la diabetes que hay hoy, entendemos que esa comida de mar, esa comida ancestral de allá era adaptada allá. Y ahí es donde nos toca empezar a trabajar en la seguridad alimentaria. Insisto yo siempre, la seguridad alimentaria debe partir en qué somos, en dónde somos y cómo podemos asumir esa ancestralidad en lo que somos hoy. Y nos alejamos de conceptos técnicos. Fíjense ustedes que empieza uno a entender, yo siendo tan técnico, tan metido en la industria farmacéutica, me doy cuenta que ese camino lo desviamos y que creímos, por ejemplo, fíjense el mejor ejemplo, los PAE, que son una cosa terrible en Colombia, porque no tienen en cuenta absolutamente nada, simplemente vienen con ese concepto arcaico de nutrición igual calorías y seguridad alimentaria igual calorías, no me importa de qué fuente vengan, y eso nos tiene pues obviamente con unos desequilibrios nutricionales horribles, niños muriéndose de hambre y otros con obesidad. Sí, me parece de verdad que antes de hablar de alimentación tenemos que investigar, que aprender, que estudiar mucho más, y sobre todo regresar al origen. Esa es la clave, y de hecho es un tema que me fascina mucho de tu manera de presentar y de tratar la alimentación. Doctor Rosero, ya regresamos, vamos a una nota saludable y aquí estaremos con este tema tan interesante. Los problemas relacionados con la obesidad, la diabetes y la inflamación son cada vez más comunes. Por ello, el grupo de profesionales del Parque de la Salud diseñaron Cambio Metabólico, un programa de 7 días con todo incluido para combatir este tipo de desórdenes. En este encontrarás sesiones de ejercicio personalizado, terapias con sueros funcionales, colonterapias, monitoreo continuo de glucosa y una completa rotación por las diferentes especialidades médicas de diagnóstico y control del equipo del Dr. Rojas. El Parque de la Salud en Dos Quebradas te espera para brindarte una experiencia de salud y tratamiento que te lleven a olvidar los obstáculos que hasta hoy limitan tu vida.
Y regresamos ya con este tema tan interesante y estos invitados especiales y el doctor Roseros, que de verdad es un gusto tener acá, porque estos temas son temas que en los parques de la salud, por ejemplo, recurren día a día. Cuando la gente llega en Dos Quebradas para cambio metabólico, por ejemplo, estas son las preguntas que constantemente se repiten. Cambio metabólico es un programa muy interesante porque son 7 días donde se va a trabajar en el específico de este tema. Doctor Roseros, ¿qué es el metabolismo? Yo sé que es un tema que aquí en el último libro, Metalimentación, es Nutre y Sana tu Metabolismo. Y nosotros tenemos, como estaba diciendo, este programa con el doctor Rojas de cambio metabólico. Pero hablamos para los televidentes, para que entiendan definitivamente de manera correcta qué es el metabolismo. Así es un tema interesante. Hay un capítulo en Metalimentación explicando con detalle qué es el metabolismo. Es una palabra que muchos vemos aislada, esotérica, lejana, compleja. Realmente metabolismo es toda esa serie de procesos endógenos llevados a la utilización correcta de los nutrientes. Son procesos químicos, biológicos, que ocurren en nuestro cuerpo en cada momento para funcionar. Ese metabolismo lo dividimos en dos: anabolismo, que es formación, y catabolismo, que es destrucción. Tiene que estar en una sinergia constante la destrucción con la formación. Cuando yo voy a tratar de verlo desde el punto de vista numérico, tangible, medible, podemos evaluarlo en cuanto a la determinada cantidad de energía que nuestro cuerpo puede estar gastando diariamente. Y ahí podemos extrapolar el metabolismo a un concepto técnico que se llama tasa metabólica. Tasa metabólica es el consumo energético individual de cada persona y es cuánta energía gastamos. ¿Por qué es tan importante ese punto específico? Por lo que hablábamos anteriormente. ¿Por qué me subo de peso? Porque le doy a mi cuerpo más de lo que él consume diariamente. ¿Y cuánto consume? Tasa metabólica basal. ¿Cómo se calcula? En el libro tengo una fórmula para hombres y para mujeres que lleva muchos años y que ha sido validada, que nos permite establecer cómo puedo yo saber cuánto es lo máximo que mi cuerpo debería recibir diariamente ajustado a la actividad física. Entonces, fíjense ustedes que metabolismo puedo decir desde lo esotérico, llevarlo a la práctica, y ya vienen los procesos endógenos, que son, por ejemplo, cuando uno empieza un proceso de sanación metabólica que tiene que mejorar los niveles hormonales, bajar la insulina, ajustar el cortisol, todo lo demás, para que empiece a funcionar nuestro metabolismo como tiene que funcionar. Hay una frase que yo pongo en el libro y es: debemos poner las hormonas a trabajar de nuestro lado y no en nuestra contra. Desafortunadamente, nuestro estilo de vida de hoy en día pone las hormonas a trabajar en nuestra contra. Ovario poliquístico, resistencia a la insulina, hígado graso, son manifestaciones de cómo las hormonas se invierten por lo que le estamos dando en cuanto a la calidad de vida, a nuestra calidad de vida. Me encanta del esotérico al más pragmático, bien interesante. Andrés, ¿qué queremos preguntar al doctor Rosero? Bueno, yo quiero engranar un poco más lo que hemos hablado durante toda esta charla tan interesante entre el ejercicio y la nutrición. Yo siempre les digo a mis asesorados o a las personas que conozco que esto es una pirámide y la base de la pirámide es la nutrición, pero el segundo escalón, y que no es menos importante, es el movimiento. El cuerpo de nosotros está hecho para movernos, tenemos más de 200 músculos, más de 100 huesos, o sea, el cuerpo está hecho para movimiento o para ejercicio físico. Entonces es una invitación, digámoslo así, a que todas las personas nos estamos alimentando bien, ¿cierto? Real, pero también no podemos dejar de lado el movimiento. Como tú lo decías, del metabolismo. Sí, nosotros tenemos que tener un gasto energético y a partir de ahí hacer planes o bueno, en fin, miles de cosas que son muy importantes. De hecho, hay una parte en el libro donde hablo de a movernos, y donde explico lo importante que es la movilidad para el ser humano, teniendo en cuenta que el mundo moderno, que no hay tiempo, que los hijos, que no sé qué, pero es que si no nos movemos, nuestros músculos empiezan a trabajar en nuestra contra, hay pérdida de masa muscular, las hormonas ya no funcionan bien, pero hay una disyuntiva siempre en el tema de movernos, porque empezamos a pensar que movernos significa ir a un gimnasio 2 horas diarias, y que si no tengo tiempo, ni paciencia, ni me gusta, pues prefiero no hacer nada. Creo que el mensaje aquí es: hay que moverse. ¿En qué forma? En la que podamos, pero empezar ya. Si yo puedo hoy, por lo menos, que no estoy haciendo nada, empezar a caminar, fíjense que ya estoy moviéndome. ¿Cuánto voy a caminar? Inicia con 10 minutos, 15 minutos, a un buen paso, investiga, busca profesionales, averigua, mira en qué te va a gustar.
Y cuando ya empieces a sentir los beneficios de dejar el sedentarismo y empezarnos a mover, van a querer hacer más y se van a sentir mejor y pasa el dolor articular y pasa la migraña y pasa muchos síntomas de ansiedad y trastornos emocionales, muchas cosas se van a ir gracias a la actividad física. Eso es fundamental. Yo creo que un estilo de vida sin movernos no es un estilo de vida. De hecho, doctora María, esto es un tema importante también, por ejemplo, cuando tú vas en Dos Quebradas y trabajas en el programa de cambio metabólico, ¿no?, del ejercicio con los pacientes. Cuéntanos qué haces en este programa de cambio metabólico en Dos Quebradas y qué quieres preguntar al doctor Rosero. Bueno, nosotros en los programas de limpieza de colon con recambio de flora intestinal y cambio metabólico nos enfocamos en la alimentación como la base principal. Entonces, nuestro principal trabajo entre Krish es poderle dar una alimentación proveniente de la huerta. Nosotros en el Parque de la Salud de Manizales tenemos nuestra huerta donde cultivamos la mayor parte de los alimentos que se le dan a los pacientes. Y también que sea una alimentación variada, que se coloquen preparaciones que hacen parte de nuestra cultura alimentaria para que el paciente entienda de que comer saludable no es horrible, no es tedioso, no, sino que hay que mostrarle de otra manera, agregándole las especias para que ese plato sea mucho más equilibrado. Cuando yo me encuentro en consulta con los pacientes, es muy frecuente escuchar que su intolerancia a los lácteos, a la leche y al gluten. Entonces, Doc, yo quisiera saber qué concepto tienes respecto al consumo de los lácteos y del gluten. Hay varias teorías, bueno, hay cosas importantes. Bueno, empecemos por ejemplo por el lado de los lácteos. El consumo lácteo ha sido sobredimensionado por la industria láctea. O sea, la industria láctea quiere que consumamos toneladas de litros y litros de leche para vender más. Eso no es un secreto. El punto es hasta qué punto en una persona adulta con sobrepeso el consumo de un vaso de leche, por ejemplo, termina siendo un elemento suntuoso. ¿Para qué ese extra de factores de crecimiento, de grasas y de proteínas si ya tienes demasiado acumulado? Primer punto como para tener en cuenta. Hay una forma diferente de los lácteos y es el procesamiento del fermento lácteo. Cuando tomamos la leche y la volvemos, por ejemplo, queso o yogur sin azúcar, esos fermentos lácteos se comen el azúcar, se comen muchas cosas malas y queda quizás solamente proteína y grasas que son al final buenas y son un buen complemento nutricional. Pero obviamente si yo estoy muy bien nutrido, pues posiblemente no es indispensable, pero es una buena alternativa a la leche como tal. Yo por lo menos no recomiendo a un adulto sano consumir leche porque es suntuoso. No funciona. Consumir un fermentado lácteo por los probióticos y por algunos beneficios a nivel óseo, intestinal, metabólico, quizás ocasionalmente o pequeñas cantidades. Con relación al gluten, se ha sobredimensionado por aquel famoso bestseller que se llamaba El cerebro de pan, que dijo que, mejor dicho, la humanidad se estaba muriendo por comer gluten. El gluten es una proteína del trigo, sí es cierto. Hay varias connotaciones con el gluten. Uno, la modificación genética ha hecho que el trigo tenga más gluten. Sí, por supuesto, porque hace que el pan crezca más y es más rentable. Dos, la tolerancia al gluten ha ido cambiando poblacionalmente, evolutivamente. Tres, y un dato muy importante, los cereales tienen una evolución también como con la especie humana. Los cereales se distribuyeron por zonas, ¿no? Entonces en América aparece el maíz, en Asia aparece el arroz y en Europa aparece el trigo. Es por eso que la inflamación de nosotros es mucho mayor con el gluten que la inflamación europea. Mucha gente dice, pero es que en Francia comen pan francés siempre y no les pasa nada. Claro, porque es que llevan comiendo cuánto tiempo pan francés y cuánto llegaron el pan francés a Colombia hace 400 años, en millones de años de evolución. Hay que dar tiempo para que ocurra el proceso. Y el tercer punto con respecto al gluten, quizás no sea ni siquiera el gluten, sino todo lo que viene asociado al producto como tal, que es el pan. Y es, por ejemplo, grasas vegetales industriales, azúcar en cantidades, blanqueadores para la harina de trigo, azodicarbonamida, que es un componente superinflamatorio, peróxido de benzoilo, que es un componente que blanquea la harina, y quizás no sea ni siquiera el gluten lo que nos inflama, sino son esos componentes presentes en el pan, en esa harina de trigo que nos inflama. Entonces, por ahí uno tiene que tener mucha cautela y yo sí prefiero que pan industrial a kilómetros de distancia, leche evitémosla y fermentados ocasionales. Esto me parece ya un buen punto y muy claro. De hecho, con Laura Melissa en el corte comerciales estábamos hablando de un tema muy importante. Laura Melissa, me encantaría que lo compartiera con el doctor Rosero. Claro que sí. Doc, resulta que la mayoría de nuestros clientes que van son médicos y de hecho ellos se preocupan mucho por la cronobiología. Entonces dicen como, es que hoy me toca trasnocho, ¿qué me puedo llevar? O es que tengo madrugada, ¿qué puedo consumir? Es que la ansiedad.
Entonces es muy importante saber que, digamos, todo nuestro cuerpo trabaja con la luz solar, ¿cierto? Y que ya después de las 6 de la tarde como máximo estamos preparando el cuerpo y las hormonas ya están para descansar. Entonces, ¿qué se debe consumir después de las 5 o 6 de la tarde o qué no se debe consumir y en el día también? O porque mucha gente trata como el desayuno, entonces lo hago de la comida, o lo que me sobró del almuerzo, entonces mejor me lo como en la noche. El tema del trabajador nocturno es un tema que a nivel mundial no ha sido tratado como tiene que tratarse. Si bien hay pago de dinero de horas extras, de un recargo por nocturno, no alcanza a compensar nunca el daño que se produce. Ya múltiples estudios han mostrado que los trabajadores nocturnos tienen más riesgo de hipertensión, más riesgo de obesidad, de enfermedades cardiovasculares, de infartos, una cantidad de cosas. Y todo tiene que ver con la ruptura de los ciclos circadianos. Nuestra evolución lleva miles de millones de años y el hombre primitivo pues, surgió en una zona ecuatorial donde habían 12 por 12. Se iba el sol, se acostaban, salía el sol, empezaba nuestra jornada igual de alimentación, la microbiota duerme de noche. Cuando uno es trabajador nocturno tiene que tener en cuenta que eso no se modifica, o sea, mi genética no se va a modificar porque yo trabajé, alguien me mencionó alguna vez los procesos de adaptación, entonces no, uno se adapta, no se adapta, nuestras hormonas no se van a adaptar, ellas van a seguir peleando tratando de organizarse. ¿Cuáles son los consejos para el trabajador nocturno? Lo primero, la noche nos hizo para comer. Tratemos de cenar antes de irnos a trabajar. Luego, cuando salgamos, desayunamos. La cena, una cena debe ser una cena ligera, pero consistente. Es decir, debe tener buena proteína y buenas grasas para ser consistente. Ojo, cuando digo proteína no quiere decir carne ni pollo, sino una buena proteína vegetal, buenos vegetales, algo que sea consistente para que me dé saciedad, buena fuente de fibra. En la noche mantener una muy buena hidratación, pero muy buena hidratación y tratar de evitar tanto consumo de estimulantes como la cafeína. Podemos requerirlo, pero no mucho. Luego, cuando salimos, desayunamos lo más pronto posible. Y hay un estudio que publiqué hace poco, que hice la mención, que tiene que ver con el efecto electrolítico interválico en el trabajador nocturno. Mejora muchos de los marcadores inflamatorios generados por el trasnocho. Entonces, el trasnocho me inflama, pero si hago un poquito de entrenamiento interválico de alta intensidad en los días que no estoy en trasnocho, me bajan mucho los marcadores versus el que no lo hace, ¿no? Entonces, fíjate cómo yo puedo tratar de modular. El objetivo es que no trabajemos toda la vida de noche, ¿no? Que es lo más importante. Me parece un tema muy fascinante porque además en la medicina ayurvédica es un tema que se habla desde 5.000 años, ¿no? Y lo vamos reencontrando. Siempre se decía, después del atardecer, cuando el sol baja, nada de comida sólida. Entonces, si nosotros también actualizamos ciertos conceptos sin dogmatismo, como dice el doctor Rosero, regresamos al origen y podemos encontrar muchas respuestas. Doctor, aquí en la red social hay muchísima pregunta. El tiempo en la televisión siempre es muy corto, pero te voy a elegir una pregunta así tal cual como la hacen, porque es interesante también para guiar al televidente a aprender. Y de hecho es el enfoque del programa del doctor Rojas. Marta Morales, que le mando un gran saludo de Bogotá, nos escribe: ¿se puede cambiar el metabolismo rápido por el metabolismo lento? ¿Cómo le contestas a esta pregunta? Bueno, lo primero que ya hablamos, el metabolismo no se mide en velocidades, ¿no? No es en kilómetros por hora, o sea que no es ni rápido ni lento. El famoso metabolismo lento, quizás no sea que tengo yo el metabolismo lento, sino que lo que le estoy dando y mis hormonas están trabajando en mi contra. Entonces, lo importante es determinar cómo está mi función nutricional, cómo está, es decir, como que miremos el tema hormonal nutricional antes de hablar de velocidades, creo que es el punto más importante. Recibimos ahora una llamada telefónica de Juan Camilo Marín, que dice que él es un deportista de running. Entonces, quiere saber qué puedes aconsejarle por su alimentación. Bueno, importante saber si es amateur o de alto rendimiento, como hablábamos ahorita. De alto rendimiento él. Ok, lo primero y lo más importante es priorizar la comida real, súper importante. Priorizar comida real, dejarse de creer esos cuentos de que necesitamos súper energizantes, súper bebidas hidratantes cargadas de azúcar. Solamente comida real. Y dos, determinar según el tipo de entrenamiento, según el tipo de carrera, cuáles van a ser los ingredientes. Algo importante aquí para tener en cuenta es que yo en una carrera larga voy a necesitar carbohidratos, voy a necesitar grasas para que se vayan liberando, ¿no? Progresivamente. Siempre en comida real y con una buena hidratación. Ya con un profesional tipificar el tipo de entrenamiento, las horas y el aporte nutricional. Gracias, te manda mucho agradecimiento. Yo agradezco a todas las personas que están conectadas en este momento en la red. Saludo a Luz Marina, Jenny Sevilla, que manda un saludo a nuestra nutricionista
que ama mucho, Marian Rendón, Pierzea, Gabriela, nuestros aficionados de Paraguay, de Uruguay, de Guatemala, Marta Morales. Muchísimas gracias por estar conectado. Doctora Mariam, ¿qué quieres compartir con el doctor Rosero, con nuestros televidentes? ¿Qué te dejó esta charla, este capítulo de Conexión Vital? Bueno, que Colombia es diversamente rico en todo lo que queramos, verduras, vegetales, frutas, tubérculos, y que debemos volver a esos orígenes, a comer de lo que nos provee la tierra de una manera equilibrada, no excediéndonos. También que sea muy variado, tener en cuenta los horarios y tratar también que la parte emocional al momento que vamos a ingerir esos alimentos, pues que también tenga un balance. Si uno come con enojo, con rabia, tristeza, pues esos alimentos tampoco van a ser tan bien digeridos si yo me siento con esa voluntad y con esa conexión con ese alimento. Gracias, doctor, por este espacio. Creo que eso es lo más importante y has llegado como a puntos clave, ¿no? Y el final me encantó. Las emociones. No podemos dejar de lado las emociones. La alimentación no tiene por qué convertirse en una carga emocional para nadie. Hay que suavizar un poquito y dejar de darnos duro. No nos demos duro. Siempre estamos en proceso de aprendizaje. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Cada día vamos a ser mejores y vamos con ese norte. Andrés, ¿cuál es tu reflexión sobre todo lo que hablamos en este capítulo de Conexión Vital? El último punto de la doctora es algo que estuvimos hablando entre los comerciales sobre las emociones. Nuestros asesorados, nuestros pacientes se rigen a un plan y si se salen de ese plan, digámoslo así, emocionalmente es un shock porque los invitaron a comer en un restaurante que no es saludable y piensan que perdieron todo el trabajo que llevan, ¿cierto? Entonces es de tranquilizarnos, de saber de qué comida es real y qué comida es ultraprocesada, qué nos cae mal, qué no nos cae mal, y que cuando nos sepamos conocer, a partir de ahí va a mejorar todo nuestro sistema, desde la parte de adentro hacia afuera, ¿cierto? Yo siempre les digo, primero debemos de mejorar desde la parte de corazón, de pulmón, de intestinos, y a partir de ahí nos vamos a ver en una figura esbelta, que es lo que realmente casi todas las personas cuando comienzan un plan de nutrición o de entrenamiento están buscando. ¿Qué te parece, doctor Oscar, esta reflexión? Yo creo que estamos llegando a puntos importantes y esta conversación es una conversación muy productiva. Espero que todos los televidentes que nos han escuchado, que nos han visto, empiecen a dar esos pasos, ese pasito a paso, emoción, identificar en dónde vivimos, cuál es la alimentación de nuestros ancestros, quitemos de encima todos esos productos que llamo yo ladrones energéticos, que nos roban energía, que son costosos, volvamos a la ancestralidad y van a ver que el bolsillo se libera, la carga emocional se libera y nosotros nos empezamos a sentir súper bien. Y ojo, no tenemos que ser encasillados en ningún grupo, o sea, no es el vegano, no es el vegetariano, no es el keto, no es el... No, somos humanos, con errores, con imperfecciones, pero que queremos, creo que todos los que estamos aquí hablando con todos queremos algo en particular para cada uno de los que nos están viendo, y es que se sientan bien, siéntanse bien, y lean el libro, por supuesto, enriquezcan sus conocimientos. Meta Alimentación está en todas las librerías a nivel nacional, en Panamericana, Librería Nacional, en Busca Libre por internet, llevan envíos a todo el mundo. Oiga, les cuento un dato, aquí un chisme. Hoy, nos encanta el chisme. Oiga, hoy esto es una locura. Yo no me entero de eso, pero hoy en Busca Libre el libro está en 28.000 pesos nomás. 28.000 pesos. Esto es un dato, con se hablaba... incluido además, con envío incluido, Busca Libre. No tengo nada que ver con ellos, no estoy haciendo promoción, pero es que quedé asombrado de ese valor. Se hablaba en la Feria Internacional del Libro de Cali de la importancia de mantener ciertos precios también para que pueda ser al alcance de todo. Laura Melissa, ¿cuál es tu reflexión para acabar este momento tan interesante que tuvimos con el doctor Rosero? Bueno, primero agradecerles a todos por este espacio y al doctor también por despejarnos tantas dudas y tener en cuenta entonces que primero debemos asesorarnos muy bien de algún profesional cuando tengamos algún problema metabólico. Debemos de tener en cuenta todo lo ancestral, todo lo que decía la doctora, de que debemos proveernos de todo lo que la geografía en este momento nos aporta. También de que tengamos en cuenta el movimiento, de que liberemos nuestras emociones mediante el movimiento, mediante la comida y finalmente
aclarar que todo tiene un equilibrio y las porciones que son tan importantes, que no hay nada en exceso y como lo dices tú siempre, el veneno definitivamente lo hace la dosis. Importante. ¿Cuál es tu reflexión, Oscar, sobre todo lo que ha dicho Laura Melissa? No, Hablábamos, sabes que cuando ella estaba nombrando esto de Colombia, me acordé cuando hablamos de la panela en Cali, ¿no? Sí, Que fue, sí. ¿Quieres compartir Sí, no, este momento con los televidentes? El tema de que a muchos distorsionan el concepto de ancestralidad y entonces, por ejemplo, aparece el tema de la panela y entonces me dicen que la panela es colombiana cuando resulta que la panela no es colombiana, la panela es un producto hindú que para un consumo muy ocasional no va a causar ningún daño metabólico, pero para el consumo diario, por supuesto que ya es simplemente un azúcar. Como que empezar a investigar más, ¿no? Y la ancestralidad es algo muy bonito, pero como es, ¿no? Yendo directamente sin fines comerciales de ningún tipo. Creo que por ahí vamos todos, estamos todos conectados, todos completamente de acuerdo que ese es el camino. Y fíjate lo interesante, Cris, es que cada vez tenemos más profesionales que vamos entendiendo cuál es la forma menos traumática, menos complicada de entender la alimentación. De hecho, te hago una pregunta, Oscar, porque bueno, yo siempre me siento de 20, pero ya lo cumplí más de 2 veces, ¿no? Y creo que también tú vas un poquito por esta... Así es. Mientras aquí nuestros invitados son muy jóvenes, entonces me emociona mucho ver personas así jóvenes que se apasionan a estos temas. Como ícono, uso esta palabra porque de verdad lo eres una persona que inspira muchísimo todas estas personas que todos, porque el libro es un libro para todos, pero también en especial manera la persona que lo tratan a nivel profesional. ¿Cuál es el consejo que puedes dar a nuestros 3 invitados para llevar su profesión y su manera de trabajar a otro nivel? Sí, Cris, ya estamos con más de dos décadas encima, ya uno lleva el peso del tiempo. Lo más importante siempre, de hecho siempre lo repito, uno tiene que despojarse de todos los egos en primer lugar para acoger el conocimiento, ¿no? Entonces uno tiene que liberarse completamente del ego, porque uno cuando se gradúa, cuando estudia, uno se llena de ego, de decir yo soy el que sabe y en el fondo uno no sabe nada y todos los días se está aprendiendo y construyendo. Eso es algo que las redes sociales y que este trabajo me ha enseñado muchísimo. Y 2, siempre estar abierto al conocimiento de una manera crítica, sin apasionamientos, de una manera muy crítica. Si ya hay una información, yo primero analizo si realmente es eso o no, pero sin apasionamientos. Creo que ese es el punto más importante como consejo. Muchísimas gracias, Oscar. Y Andrés y Laura Melissa, entonces aquí en Manizales, ¿dónde podemos encontrarlo? Yo sé que tienen un restaurante, no es que lo sé, yo soy cliente y me fascina venir a probar sus cosas. Entonces, para despedirnos, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, como les decíamos, nuestro restaurante también nació gracias a todos los consejos del doctor del endocrino. Nosotros lo hemos escrito y hemos hablado con él sobre eso, ¿cierto? Lo consiguen en Palermo, al frente de la iglesia de Palermo, por toda la avenida paralela. Allí van a encontrar comida real, que es deliciosa, comida saludable. Muchas personas piensan que solamente es vegano y nosotros quisimos como englobar total. Tenemos carnes, tenemos cosas veganas, tenemos ensaladas, como también tenemos hamburguesas. Todo es real, todo a partir de harinas no refinadas, libres de azúcar y libres de grasas. Me encanta, gracias por estar aquí. Estás súper invitado en Manizales. Claro que sí. Bueno, gracias Laura Melissa, gracias doctora Marian. Te esperamos en el cambio metabólico en Dos Quebradas, que ya está cerrando su cupo. Doctor Rosero, muchísimas gracias para compartir con todos los televidentes de Conexión Vital tus conocimientos. Muchas gracias por tu labor. 30 segundos para despedirte de los televidentes con un deseo. Muchísimas gracias por el espacio. Mi deseo es que empecemos a tener conexión vital con nosotros mismos, con nuestra salud, y todo parte por movernos y alimentarnos de una manera real. No se olviden, Metalimentación es mi libro, está a su disposición, con mucha humildad, tienen que acogerlo y se los presento para que empiecen a mejorar. Es un paso a paso. Los quiero muchísimo. Mis redes sociales son @endocrinorosero, @endocrinorosero en todas las redes sociales, para que sigan construyendo ese modelo de bienestar.
Gracias, Endocrino Rosero. Estamos aquí en una meta conexión vital. Buenas noches a todos y a todas. Chao. Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo. Con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.